Hola, mira, se mueve la cámara, igual me parece que lo voy a tener que sacar. Hola a todas y a todos. Hoy, como pueden observar, no tengo mi pizarrón rosa de fondo, no estoy en mi casa, pero la verdad que me inspiré un poco para hacer un guión sobre un tema que quería hacer hace bastante y que me puse a averiguar estando acá medio aburrida porque estoy nordelta, vieron que yo soy una milipili de mierda. Así que hoy, en parte de la sección del iceberg argentina, quiero hablar de uno de los bardos de Twitter que probablemente vamos a hacer más porque tengo anotados 4 más. Vamos a hablar sobre Mimi y las bombachas cagadas. Wow, Maya, llegaste 10 años tarde. Llegué 5 años tarde. A veces está bueno recordarlo de manera vintage. Quizás hay un montón de cosas que ustedes no sabían que pasaron en el medio, como por ejemplo Mimi, la que tenía las bombachas cagadas, era novia de la banana rancia. Ya lo vamos a ver. Yo sé que algunas personas lo nombraron, pero ya lo vamos a hablar un poco. Mientras tanto, les voy a contar un poco de qué trata este bardo, porque conmocionó a Twitter por varios días. Se dice que hasta fue una de las mejores noches tuiteras, porque eran dos minas, al parecer eran amigas, se pelearon y tuvieron la mala suerte de que se pelearon por Twitter, por lo tanto quedó todo guardado y fue una pelea igual bastante icónica, si me lo preguntan a mí. Para hacer este video, obviamente tuve que buscar archivos de Twitter de ese momento y encontré un chico que se llamaba Sebas33Tian, que tenía todo un hilo cronológico sobre esto. También habían un par de videos de YouTube que vi sobre el tema. La mayoría estaban como medio incompletos por alguna razón, como que ellas fueron borrando los tweets, las chicas que se pelean en este video. Entonces como que es medio difícil encontrar de qué hablaban, pero logré atar cabos con los videos, creo que de Té con Anita. Pero bueno, yo se los voy a resumir un poco más este hilo. Todo este bardo de estas chicas, Victoria y Mimi, empieza porque son dos chicas del interior que empezaron a compartir una residencia, empezaron a vivir en el mismo lugar, todo esto por 2017 y en Buenos Aires. Victoria era de San Luis y Mimi era de Misiones. ¿De dónde empieza todo este bardo? Esta chica Mimi era medio tiktoker y subió un TikTok que decía esto. Es un TikTok bastante icónico de todas maneras y la verdad que todo empezó cuando una chica lo subió a Twitter, como pasa siempre, y puso: vivir sola cuando trabajas en un estudio jurídico es como tatuarte mantenida en la frente. Obviamente, empezando porque este video era de una chica que claramente era un poco agrandada, más que en Twitter obviamente te van a bajar a tierra. La bardearon, habían muchos tweets bardeando a Mimi hasta que apareció esta chica Victoria poniendo: la mina que me psicopateó 2 años está quedando como ridícula por su forma de ser al fin. Por suerte la gente pelotuda cae por su propia soberbia. Ok, contanos más. Ahí Mimi apareció subiendo un video defendiéndose de lo que le estaban diciendo. Que una mujer esté orgullosa de sus logros y no tenga que demostrarlos. Yo la verdad, mi historia y cómo llegué a obtener todo lo que tengo actualmente, la sé solo yo. Algún día quizá haga un story time contando cómo lo conseguí, pero la realidad es que todos ustedes más atrás de estos videos no me conocen. Ay, mi amor. Y no tienen ni puta idea quién soy realmente atrás de esta red social. Más allá de eso, el video en sí es una respuesta a un comentario hater que suelo recibir muy seguido. Pero yo no soy la niñera emocional de nadie, así que si alguien se ofende, simplemente puede pasar de largo mi video o bloquearme, pero yo no voy a andar preocupándome de que ustedes no se ofendan. Y ahí vuelve a aparecer esta Victoria diciendo: no es por meterme en el bardo, arre que sí, pero viví con ella 2 años y su forma de mantenerse sola es porque se lo pagan los padres y entró a laburar en el estudio jurídico también por su familia. Onda, todo bien que lo haga, pero que no hable de meritocracia porque no va. ¡Wow! El maldito tenedor encontrado en la cocina. Una chica que trabaja en el estudio jurídico fue puesta por su familia. Amo porque esos trabajos son por contactos, pero bueno. El problema era que Mimi era muy agrandada para hacer todo esto. Una chica le puso: le echás leña al fuego al pedo, flaca, y aparte, ¿qué necesidad? Dale, anda a comprarte una vida. Y esta Victoria responde: ella me bardeó en sus redes reiteradas veces. Mandó a sus seguidores a bardearme en mi canal de YouTube, porque a todo esto, esta Victoria era youtuber, Mimi era tiktoker. Y puso a todos conocidos que teníamos en común en mi contra, falsificando screenshots. Hacer un mísero comentario en Twitter no es nada
nada para la arpía que es. Victoria, siempre que viviste con Mimi fuiste una mugrienta. Y ahí Victoria dice: 1. Aunque lo fuera, tendría orgullo de que se me acuse de mugrienta y no de todas las cosas que ella es. 2. Tengo fotos de las bombachas cagadas que dejaba ella en nuestro comedor y estoy a un clic de publicarlas. Es literalmente una persona que no se sabe lavar ni los calzones. Ya acá la gente estalló porque fue como que... bombachas cagadas. ¿Me entendés? Que tenga fotos de las bombachas cagadas igual es un poco un montón. Y ahí Victoria sigue. Igual Victoria re bardera, re insoportable. Ella realmente empezó a entrar en un ranteo. A mí no me gusta el bardo. Arre que lo amo, se nota. Pero me encanta que a esta mina al fin le esté cayendo la ficha de lo insoportable que es. Ojalá algún día toda la gente que manipuló se dé cuenta de que no solo es egocéntrica, sino sociópata. Tengo pruebas y cero dudas. No voy a subir las fotos de las bombachas, spoiler, sí lo va a hacer, porque la mina no me atacó a mí y me parece too much en esta situación. Pero si me llega a decir una cosa, no solo publico esa foto, sino que hago un video en mi canal de YouTube diciendo todas las cosas que me hizo la sociópata de Mimi. Y digo sociópata con seguridad, porque 2 psicólogas, después de contarle toda la historia que pronto les voy a contar, me dijeron que efectivamente tiene rasgos psicópatas. Unas psicólogas que ni siquiera conocen a la mina no pueden estar diciendo que es una psicópata, una sociópata, porque obviamente uno cuando se pelea con un amigo, siempre la otra persona va a quedar como una psicópata o una sociópata porque uno está embroncado y lo cuenta desde ese lado. Eso no significa que lo sea. No es una evidencia que se podría usar en un juicio, digamos. Una amiga psicóloga me dijo que tiene rasgos sociópatas. ¿Vos decís, amiga? Al parecer apareció una cuenta falsa que estaba defendiendo a Mimi, diciendo que ella había vivido con esta Victoria, como contando cosas sobre Victoria, diciendo que había vivido con ella. En este momento, Victoria sube un tweet diciendo: parece que las fotos que subió la supuesta amiga que yo nunca vi viviendo con ella y siguiéndola en las redes son sacadas de Pinterest. Al parecer era una multicuenta de Mimi o quizás, no sabemos, de la banana rancia. Acá ya se le cayó un poquito la careta a Mimi de que estaba con una cuenta falsa defendiéndose en Twitter. Igual un poco, qué sé yo, la banqué. No sé si es una cuenta falsa, pero está bien. La cosa ya empezó a estallar tanto en Twitter que esta chica Victoria hizo 3 videos de YouTube contando su experiencia con Mimi, que se llamaban: viví con una psicópata parte 1, viví con una psicópata parte 2, viví con una psicópata parte 3 y final. Son videos de 20, media hora cada uno, obviamente. En resumidas cuentas, habla mal de Mimi, dice que ella es creída, manipuladora, mentirosa, mantenida, violenta, psicópata, con personalidad múltiple, rasgos psicopáticos, pero no sabes cómo chupó la concha. También dice que usaba a la gente para obtener beneficios. Wow. Es que son acusaciones también muy random, ¿no? Son reacusaciones cuando te peleas con una amiga, que obviamente no traspasa a Twitter, a toda la moralidad de 20 millones de personas. También contó que le provocó diarrea a su hermana con unas medialunas que había traído, que editaba y mostraba capturas de WhatsApp para hacer quedar mal a otras personas, y volvió a sacar el tema de las bombachas sucias de Mimi. Apareció Mimi, porque Mimi salta a decir: Vicky, el arroba de ese momento, se la pasaba oliendo mis bombachas. Tenía un mambo medio escatológico y todos nuestros amigos están de testigo. Se llevó un par de tangas mías, la muy chorra. Por eso se tuvo que ir del depto, porque la entrada de su cuarto estaba llena de moscas y cucarachas. Acuérdense de esto. Mimi acusa a Victoria que ella se tuvo que ir del departamento. Victoria se fue al departamento porque era una sucia. Y además la acusaba de robarle las tangas. Las tangas, si no son lindas, no son mías. Deben ser de la hermanita de ella, que pobre venía a casa y se cagaba encima. Pero ¿quién soy yo para juzgar morbos ajenos? Si te hacía feliz, no era necesario que me robes las tangas. Si me lo pedías, sabés que iba a acceder. Amo que Mimi haya usado de mejor excusa que las tangas eran de la hermanita, porque ahora va a haber foto de las tangas y claramente no es algo que usaría una nena. Y aparte, creo que es mucho más fácil decir que eran de Victoria y como que queden un son tuyas, no, son tuyas, inchequeable de quién son las tangas, la verdad. Victoria finalmente suelta la maldita foto de las bombachas cagadas que vive en mi cerebro gratis, poniendo: ¿quién va a querer olerte estas bombachas todas cagadas, hermana?
Mi hermana es de San Luis. ¿En qué momento va a haber ido a mi casa? Ah, sí, cuando le pusiste laxantes en la comida se cagó. A ver, gente, ¿qué es más creíble? ¿Que una mina no se sepa lavar bien el culo o que otra le agarre las tangas cagadas para olérsela? Media pila, sis, te podías inventar algo mejor. Además, algo que me parece un poco gracioso es que obviamente eran bombachas cagadas, pero en realidad eran bombachas palometeadas. Que obviamente es re sucio, pero no es mierda literal. O sea, no es que alguien se cagó encima. Es que sos una sucia que no se lava bien el culo. Eso es básicamente esas tangas. Mimi responde: miren si esas bombachas van a ser mías, gente. Un poco más de creatividad. Me parece que Vicky es un poco morbosa con el asunto, pero ya que los veo muy interesados en el negocio, podría capitalizar esto y vender mis toallitas por Mercado Libre. ¡Qué asco! ¿Por qué se te ocurre eso? Y Mimi responde de nuevo a lo de las bombachas cagadas, esta vez a la foto, poniendo: no reconozco esas bombachas en mi armario, para mí que son de ella, como los platos que acumulaba en la puerta de su pieza, y adjunta una foto de los platos en la puerta de su pieza. A lo que Victoria responde: amo que esta es realmente una pelea de ex amigas, tipo, amo que haya terminado en Twitter. Yo no acumulaba los platos ahí, como yo no los lavaba, y lo admití en mi video, vos los llevabas a la puerta de mi pieza para que los lavara. Y de ahí saltó una persona completamente random a decir que Mimi estaba mintiendo sobre que las bombachas no eran de ella porque encontró una foto. No tengo idea cómo hizo esta persona, porque a todo esto Mimi había borrado muchísimo de sus tweets. Encontró una foto de Mimi usando una de las tangas que estaban cagadas en la foto de Victoria y puso: tomá, se te olvidó borrar el tweet en el que tenés puesto el calzón cagado. Yo quise buscar este tweet original para mostrarles las fotos, pero no está. Claramente lo eliminaron. Mimi vuelve a defenderse diciendo: aprendí a mentir. ¿No era que mis tangas estaban en el comedor o son tangas que pediste por Mercado Libre? Quizás hasta son tuyas. Te banqué, Mimi, un poco tarde para decir que podían ser de ellas. Creo que eso lo tenías que decir desde antes, porque la de pedir tangas cagadas en Mercado Libre es un poco... como un montón, porque harías eso, tendrías que haberle echado la culpa de que eran suyas las tangas desde el principio. Y ahí Victoria le responde: teníamos un cesto de ropa en el comedor y vos las dejabas ahí, pero ni siquiera al fondo, bien arriba para que se viera la mierda. Ahí Mimi dice: por otro lado, me parece muy fuera de lugar acusar a alguien de tener una enfermedad mental. La esquizofrenia o trastorno de personalidad múltiple son enfermedades sumamente delicadas y creerse psiquiatra en videos de YouTube para diagnosticar a alguien enseñan mucho de vos. Igual tranqui, chicos, sacando de contexto el origen de esas fotos de bombachas, que honestamente no sé de dónde son, quiero recordarles que todas las mujeres tenemos flujos y usarlo como motivo de burla solo fomenta la invisibilización machista que sufrimos las mujeres. Disculpame, Mimi, te rebanqué en tu lucha feminista de la nada, pero he visto hombres que se palometeaban los boxers. Eso no es flujo, eso es una palometeada. ¿Qué pasa con lo de la esquizofrenia y lo del diagnóstico? Que Victoria en el video de YouTube había dicho que Mimi decía que tenía personalidad múltiple y que tenía una personalidad que era violenta. También Victoria dijo que habló con psicólogas que le dijeron que Mimi era una psicópata, y eso sí es como medio inchequeable porque tirarías esa. Pero lo otro que había dicho Victoria, que era lo de la personalidad múltiple, supuestamente era algo que decía Mimi. Ahora Victoria responde: yo dije que vos dijiste que las tenías. De lo que te acusé es de ser psicópata, que es distinto, claro, porque es mucho menos peor. Y si te hacen pericias psicológicas, no dudo en que va a saltar. Mimi decía que tenía una personalidad que se llamaba Margo y era violenta. Amo Margo. También acá pasó que cuando Mimi la acusó de que se fue por sucia del departamento que compartían, esta Victoria mostró videos de cómo dejó el departamento antes de irse porque se iba a China. A China a estudiar, no se fue por sucia. Lo que pasa acá es que Mimi borra de la nada todos sus tweets. El 1 de junio, Mimi saca un video con la banana rancia. La banana rancia que en ese momento se llamaba Dami Rui. Pasa en este que sí se llama In My Defense. Saquen sus propias conclusiones. Un punto que me da mucha risa de este video con la banana rancia. En un momento, ustedes no sé si conocerán, hay una youtuber que se llama ContraPoints que hizo un video sobre la cancelación hace 6 años.
años. Esto fue hace 5. Y en el video, la banana rancia literalmente copió y pegó lo mismo que dijo ContraPoints en su video, pero en español. Y eso me dio mucha risa porque dije, ok, Queen, porque encima ContraPoints es medio para los gays. Y quiero juntar un clip que explica un poquito qué es la cultura de la cancelación. Cultura de la cancelación, anteriormente conocida como cultura de la acusación. Cancelar básicamente es humillar por internet, aislar a miembros prominentes de una comunidad por otros miembros de esa comunidad. Cancelar comenzó en Twitter desde hace algunos años. Estrategia de vigilancia para traer justicia y responsabilidad a gente poderosa que anteriormente ha sido inmune a cualquier consecuencia por sus acciones. This video is about canceling, also known as cancel culture, formerly known as call-out culture. Canceling is online shaming, vilifying, and ostracizing of prominent members of a community by other members of that community. Like so much internet slang, this use of the word canceling started out on Black Twitter, where a few years ago, it started out as this vigilante strategy for bringing justice and accountability to powerful people who previously had been immune to any consequences for their actions. Lo que pasa con la banana rancia y Mimi es que eran novios. Después hubo todo un quilombo que Mimi lo cagó con un chabón que era de The Vox, no importa. Dato aparte, la de este video no es Mimi, es otra ex de la banana rancia y dijo que ella nunca estuvo con Kodubi, así que... Pero Mimi lo terminó cagando a la banana rancia. Pero bueno, en este video igual es medio un loco porque yo me puse a verlos, los encontré a través de canales de YouTube que los reaccionaban en realidad y se ponen a hablar de cosas como muy distintas a las que se hablan en los tweets. En un momento empiezan a hablar sobre un abuso sexual de una de las dos y ahí yo dejé el tema porque dije, ok, estas son cosas que yo no me debería estar enterando, como que esto ya pasó, el tema de las bombachas cagadas, pero sí como que a mí me hablaba de una cancelación que le hicieron, no fue para tanto, nada más no te supiste defender bien, podrías haber negado completamente que esas bombachas eran tuyas hasta la muerte, pero ella lo tomó como una mega cancelación y todo ese video es como serio y la banana rancia queriendo exponer las hilachas de la cancelación y nada, es medio bizarro ese video. Voy a ver si puedo encontrarlo y dejarles un link en la descripción porque obviamente ya no existe ese video, no está subido ese video. Entonces este fue el lore de Mimi y las bombachas cagadas. Ahora vamos a pasar, al parecer me quedó medio cortito el video así que lo puedo hilar porque este tema también lo quería hablar, con otra vez que Twitter arruinó vidas, como por ejemplo con Samantha de Bake Off. ¿Se acuerdan cuando estábamos en cuarentena demasiado al pedo para existir y de la nada apareció un programa sobre hacer tortas que se llamaba Bake Off? Lo que pasa con este programa es que estaba grabado pre-cuarentena. Era gente que supuestamente no tenía conocimientos en pastelería, competían haciendo tortas. Yo no vi Bake Off de ese año, lo estaba viendo todo por Twitter. Esta chica Samantha era una de las villanas, digámosle, ¿no? Las personas queridas eran una chica que se llamaba Agus y uno que se llamaba Damián, que de hecho llegó a la final con Samantha. ¿Por qué la odiaban tanto a esta Samantha? Porque decían que se hacía la víctima, porque lloraba mucho. Mismo Samantha, cuando habló de Bake Off un par de años después, decía que ella no podía creer cómo habían editado todo para que ella pareciera la villana. Mucha gente también decía que estaba todo arreglado para que ganara Samantha porque habían veces que capaz hacía las cosas bastante mal y de la nada se la dejaban pasar y seguían la competencia. ¿Qué fue lo que salió en Twitter? Porque obviamente de nuevo estábamos todos muy al pedo en 2020 en plena cuarentena. Salieron unos programas de C5N donde estaba Samantha enseñando a hacer huevos de Pascua. O sea que Samantha ya tenía experiencia en la pastelería desde antes. Algunos llegaron tan lejos como decir que ella era profesional en pastelería antes de llegar al programa y la idea era justamente que no lo fueras. De hecho, era una regla que no podías no incumplir. Y ahí entró la pregunta. ¿Los de Telefe sabían esto? ¿Sabían que Samantha ya tenía conocimientos en la pastelería antes de entrar a su programa? La respuesta corta es, supongo que sí. Samantha lo que contó después es que ella lo omitió en el formulario, pero porque ella siempre negó ser profesional en la pastelería. Ella dijo que simplemente sabía hacerlo, pero que no tenía un título ni nada. Y entonces ella no lo dijo en el formulario, pero que le echaron toda la culpa a ella cuando en realidad Telefe debería haber buscado. O sea, con buscar el nombre de Samantha ya les aparecía el programa de C5N, pero bueno, ella dijo, ok, me tomaron, entonces está todo bien. Pero la cosa se pone cada vez más rara para Samantha porque de ser odiada
nada, por hacerse la víctima, ser pastelera desde antes, que esta fue como el primer cambien la final, porque a todo esto la final ya estaba grabada y la gente decía, no, cambien al ganador, si gana Samantha tienen que cambiar al ganador. Algunos hasta pedían que volvieran a hacer el programa. Y la cosa se puso cada vez más heavy porque en Twitter, en todos lados en realidad, empezó a aparecer gente diciendo que Samantha era una estafadora. Una mina salió a decir que Samantha la había estafado con un fondo de comercio. Y esta no es la peor parte, porque el fondo de comercio es como, ok, ¿qué mierda es un fondo de comercio? Inchequeable, aunque igual tenía como documento supuestamente, pero inchequeable, hasta que apareció una mujer a decir que Samantha había matado al papá de esta chica, y que está condenada por homicidio culposo. La mujer que estaba en un reality que nada más la odiaban por hacerse la víctima, de la nada era una asesina. Esta mujer que había acusado a Samantha de que había matado al papá salió a hablar en América y mostró los documentos de esta causa. Les voy a explicar qué pasó con este chabón que supuestamente mató a Samantha. No supuestamente, o sea, lo hizo. Resulta que Samantha estaba en su auto en la autopista y de la nada se le rompió la cubierta. En la autopista ella giró para frenar en la banquina y había una moto que estaba viniendo por la banquina y cuando ella dobla se lo lleva puesto y sale volando. La acusación es que ella no se bajó a asistir al señor y se bajó su marido. Podría ser que la mina quizás estaba en estado de shock y no podía bajar del auto. Su caso se terminó caratulando como homicidio culposo. ¿Qué significa homicidio culposo? Es la muerte de una persona causada por otra sin intención directa de matar, derivada de imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de normas. En su subtipo de homicidio donde no hay dolo, que sería intención, o sea, Samantha no lo hizo a propósito y la carátula lo dice porque fue un accidente. Lo que pasa es que ella tenía que pagar plata por el accidente, pero la causa penal sigue abierta. Lo que pasa es que esto no nos importa porque es un juicio completamente ajeno a nosotros que no tenía nada que ver. Literalmente esta mina no sé por qué salió con esto cuando era algo que ya se estaba resolviendo en la justicia. Quizás Samantha no la había pagado, pero puede ser que haya sido por eso. Pero bueno, la gente empezó a decir que Samantha era una asesina y ahí se picó todo porque los de Bake Off tuvieron que cambiar la final. Decidieron que no iba a recibir el premio y se lo dieron a Damián, que era el otro finalista que había perdido en la versión original. Tuvieron que regrabar la final en plena cuarentena. Es una escena que al día de hoy es loquísima. El nivel de quilombo que se armó en Twitter para que un programa que ya estaba grabado tuviera que, en plena cuarentena, que era imposible hacer cualquier cosa, regrabarlo y darle el premio a otra persona, que encima era un premio de plata. O sea, capaz Samantha ya se lo había gastado. ¿Qué pasó con Samantha después de todo lo de Bake Off? Primero, fue a varios programas donde aclaró que no era pastelera profesional y que no trabajaba de eso. En 2023, Samantha dijo: cuando me inscribí al reality no pensé que iba a ser así, porque no me estaba inscribiendo en Gran Hermano ni nada de eso. Era un reality de tortas y ya. En una de las entrevistas que salió al aire, yo había dicho que tenía a uno de los chicos, por sus compañeros del programa, de hijo. Te hacían decir un par de cosas como para que te hagas el picante, pero lejos estaba de pensar que iban a hacer de mí la villana del reality. Y después le preguntaron sobre cómo Telefe no se enteró que ella había hecho pastelería y dijo: yo tengo mis dudas, no sé, yo voy a engañar a toda una mega producción. Si ponías mi nombre y salían las cosas, no era que yo lo tenía guardado. Samantha contó que en la época de cuarentena, cuando empezó a salir todo esto y cambiaron la final y así, admitió haber tenido pensamientos suicidas, que pensaba en terminarlo todo. Obviamente igual, me imagino que en plena cuarentena que te pase todo esto estando encerrada debe ser un horror. En la actualidad, Samantha se dedica a hacer tortas personalizadas para cumpleaños y eventos, dedicándose a una de sus pasiones, a pesar del trauma que le habrán quedado con una torta. Yo no tocaría una torta nunca más en mi vida después de todo eso. No podía obviar este clip que encontré de Samantha en Bondi opinando sobre el WandaGate. ¿A quién carajo le preguntaban los rebanquea? A Fefe.
¿A quién se le cagó más la vida? Vamos a adivinar. ¿A Mimi Bombachas Cagadas o a Samantha de Bake Off? Obviamente, para mí, la historia de Samantha fue muchísimo más fuerte y me sorprende que la mía no haya salido a hablar muchísimo más sobre eso. Creo que si ella hiciera un story time, de hecho, sería muy distinto hoy en día. Igualmente, sí mató a alguien, como que fue un accidente, pero fue re loco enterarse que una de las finalistas que encima más odiaban es como el festín que se hicieron los de Twitter. De la nada, si te odian sin razón y encuentran una razón para odiarte, les hiciste el día, les hiciste la noche tuitera. En cambio, Mimi, por otro lado, se hizo mucho la lastimosa, hizo que el novio la saliera a defender, que hizo todo un guión y subió el video y subió un guión donde mostraba todas las pruebas que Mimi no había hecho lo que hizo, de que no era psicópata. No tengo idea cuál era el objetivo de ese video, porque si después lo borraron, o sea, al pedo lo hicieron. Estos son bardos de Twitter. Quería ser en los próximos Lola Meyer y la Propo Fest para hablar de milipilis, así que seguramente esos sean los próximos que haga. Espero que les haya gustado este video, medio cortito comparado a la de mis videos, pero son temas cortos. Así que nada, vayan a ver mis demás videos sobre la cultura argentina. Hago videos de historia argentina, hago videos sobre cultura pop. Hace poco saqué de Lana del Rey, de Skins, etc. Así que si les gustan mis videos, también se pueden suscribir a Miembros, donde subo videos aparte, hablando más tranquila. Subo videos sobre mis guiones. Síganme en Instagram, que aviso siempre que voy a sacar un video. Y espero que estén muy bien, que les haya gustado. Las y los quiero mucho.